Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Yo soy Víctor Sánchez, pero todos me llaman Vico, así que quiero darles la bienvenida a este espacio que hemos creado dentro de Nexos Más Uno, que se llama Conversaciones Más Uno, y hoy día vamos a tocar un tema bastante relevante que es la ley BIC o la ley de sociedades de beneficio de interés colectivo. Como primeras recomendaciones, les voy a pedir a todos, por favor, que pongan sus micros, apaguen sus micros, perdón, para evitar ruidos que vayan a interrumpir un poco la sesión. Por otro lado, la cámara la pueden tener prendida, no hay ningún problema. Es bacán tener las cámaras prendidas para ver caras, pero si ven que su conexión es inestable, les pediríamos o les sugerimos que la apaguen para que tengan una menos cantidad de datos que estén transfiriendo. Por otro lado, está activada la opción del chat de Zoom para que puedan compartir sus preguntas o opiniones que quieran hacerle llegar a los expositores. Nosotros luego les estaremos retransmitiendo las mismas al final de la sesión. Les recomendamos también, por otro lado, que puedan colocar sus nombres para poder identificarlos y poder después mencionarlos a la hora de que hagan las preguntas, y durante la sesión vamos a hacer algunas preguntas para generar interacción con ustedes y conocer cuáles son sus apreciaciones. ¿Ok? Entonces, les cuento un poquito de la agenda del día de hoy. Ahorita básicamente estamos dando la bienvenida, ¿no? Les voy a contar un poquito de Nexos Más Uno, que es la plataforma en la cual estamos el día de hoy todos reunidos para enterarnos un poco más de la ley BIC. Luego va a venir nuestro invitado Alberto de Belaúnde, autor de la ley, y nos va a contar qué cosa es la ley, cuáles son estos impactos y el alcance que ellos tienen estimados. Posteriormente va a seguir Luis Miguel Prado. Él es director de Economía Verde de Green Economy Coalition y nos va a contar el impacto de la ley BIC en los negocios verdes. Y finalmente va a acompañarnos María Lesoto, que es directora de Desarrollo de Negocios de Sistema B, para contarnos un poquito de las tendencias y oportunidades que se presentan con la ley BIC. Finalmente va a haber una ronda de preguntas, un espacio de preguntas que yo le voy a transmitir a los expositores, y finalmente haremos un cierre con algunas reflexiones que querramos compartir. Entonces, nada, les cuento un poquito. Nexos Más Uno es la plataforma de Libélula y básicamente es una plataforma latinoamericana de acción climática. Nosotros dentro de Nexos Más Uno, y algunos de ustedes ya nos conocen, saben que es una plataforma que fomenta la transformación empresarial frente al cambio climático. Lo que queremos es cambiar la manera de hacer negocios, de conectarnos de las diversas organizaciones y comenzar a generar estos impactos positivos que necesitamos, tanto en el tema social, ambiental y en la misma economía. ¿Ok? Este año el evento central, y están todos invitados, por favor les pido que cierren sus micrófonos. Hernán y Trevor ahí me ayudan, por favor. El evento central se va a realizar el 1, 2 y 3 de diciembre, así que están todos invitados para registrarse. Trevor va a estar compartiendo por el chat el link para que puedan registrarse. Y este año, dado que es un año atípico, un año donde ha sido un reto para todos continuar con nuestras operaciones, nosotros también hemos tenido que migrar a este espacio virtual y queremos generar una experiencia virtual pero diferente. Entonces acá les muestro algunas capturas de cómo va a ser esta experiencia para que nos puedan acompañar y sigamos o tratemos de lograr esa experiencia que traíamos en el plano presencial y llevarla ahora a este nuevo plano que es el digital. Y acá les dejo una cita o un mensaje que nos dejó Gunter Pauli, autor de Economía Azul. Lo importante de Nexos Más Uno es que reúne a gente que está dispuesta a pensar positivo y tomar acción, y así cambiaremos todo. Sin más preámbulos, están todos invitados, y ahora le quiero dar el pase a Alberto de Belaúnde, autor de la ley, para que pueda contarnos qué es la misma y cuáles son los alcances y la visión que tiene. Hola, muchas gracias. Buenas tardes con todos y con todas. Gracias a Vico y a Nexos Más Uno por la invitación. Yo he preparado una breve exposición que quiero compartir con ustedes. Y luego, por supuesto, vamos a tener espacio para preguntas y tal. Estamos acá reunidos por la ley BIC. ¿Qué significa BIC? Beneficio e interés colectivo. Es una ley que busca darle identidad jurídica a las llamadas sociedades de beneficio e interés colectivo. Hay esta cita que me gusta mucho de
el documento que aprueba los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, y que quisiera empezar con ella, ¿no? Que es la actividad empresarial, la inversión y la innovación privada son los grandes motores de la productividad, el crecimiento económico inclusivo y la creación de empleo. Exhortamos a todas las empresas a que aprovechen su creatividad e innovación para resolver los problemas relacionados con el desarrollo sostenible. Esta frase creo que inspira, o mejor dicho, que ejemplifica bien o aterriza bien la inspiración detrás del proyecto de ley y detrás de un movimiento que por supuesto es mucho más grande que esta ley. La importancia, ¿cuál es la importancia de la aprobación de esta ley? Reconoce e impulsa un nuevo paradigma empresarial, ¿no? No solo importa el lucro, que es parte de la parte central de la actividad empresarial, sino el impacto positivo que las empresas deben tener en la sociedad. Es una respuesta del sector privado a retos de los nuevos tiempos, ¿no? Y habla de este nuevo ADN empresarial que los identifica, ordena y promueve. Además, muchos consumidores buscan favorecer estos esfuerzos. Luego voy a hablar del tema de incentivos, que son básicamente incentivos privados, porque creo que es algo muy interesante de esta ley. Negocios con propósito, ¿no? Creo que todos conocemos alguno en el país. Hay algunos que promueven la inclusión laboral de personas vulnerables, emprendimientos gastronómicos que generan cadenas de valor, marcas de ropa ambientalmente responsables, industrias cafetaleras con comercio justo, ventas de productos orgánicos que promueven la asociatividad en zonas rurales. Yo tengo el gusto desde hace 3 años de ser parte del jurado del premio Cunan, y creo que en Cunan podemos encontrar una serie de emprendimientos sociales que son ejemplos clarísimos de sociedades BIC y que nos inspiran y nos muestran que efectivamente se pueden hacer las cosas de manera distinta y con un alto impacto social y ambiental. Todos conocemos empresas BIC, Natura, Doctus, Josef, empresas grandes, hay también empresas pequeñas, empresas medianas. El tamaño de la empresa no determina su posibilidad de ser una sociedad BIC o no. El texto aprobado. El texto aprobado empieza o señala una definición clara de sociedad BIC, es una persona jurídica societaria que obliga por su propia voluntad a generar un impacto positivo, integrando a su actividad económica la consecución del propósito social y ambiental elegido. Esta ley es aplicable a todo tipo societario regulado por la Ley General de Sociedades. Es decir, una sociedad anónima cerrada, etcétera, pueden ser también sociedades BIC. Y bueno, se establece una serie de artículos, las obligaciones, la adecuación de sociedad BIC debe contar pacto social y estatuto, y debe estar inscrito en registros públicos. Es necesario que un tercero realice un informe de gestión sobre el impacto de la sociedad BIC, y hay un deber de transparencia de dicha información, y los directores y administradores de sociedades BIC tienen el deber de velar por el cumplimiento del propósito de beneficio, que ahora es, digamos, no algo extra que realiza la empresa, sino es parte central, el corazón, junto con el objeto social. Acá hay algo interesante, que esas son las disposiciones finales, ¿no? Todas son temas legales, pero yo me quiero centrar en el primero, que es que la norma no genera beneficio tributario. Esto fue lo que más le gustó al MEF, como se imaginarán. Pero además era la primera pregunta que nos hacían los colegas parlamentarios cuando les decíamos o les contábamos de este proyecto, ¿no? Y nosotros insistíamos en que esto no generaba beneficios tributarios, no había exoneración ni ningún tipo de beneficio de esa índole. ¿Y por qué esta decisión? Hay dos motivos.
uno estratégico y otro de fondo, otro filosófico, si quieren ponerlo en esos términos. El estratégico es que esto lo hacía viable, ¿no? Si nosotros poníamos algún tipo de beneficio tributario, esto se empantanaba con el MEF o en alguna comisión del Congreso, se iba a desvirtuar, se le iba a poner demasiado control estatal a la figura y creo que iba a perder el atractivo para los emprendedores sociales. Y segundo, porque, digamos, tal vez más adelante se pueda discutir algún tipo de consideración, pero sí nos interesaba que las primeras generaciones de sociedades BIC efectivamente respondan a esta voluntad que existe hoy en el país y en el mercado de desarrollar este tipo de empresas. Queremos que estas primeras generaciones de sociedades BIC sean de empresarios y empresarias que tienen en el ADN este cambio de manera de hacer empresa, ¿no? De empresas con propósito, empresas de triple impacto. Entonces, no queríamos que en esta primera generación o primeros años hubiesen muchas personas tratando de sacarle la vuelta a la ley para obtener algún tipo de beneficio. De hecho, es difícil sacarle la vuelta a la ley, ¿no? Indecopi tiene un rol aquí. Cualquier consumidor puede denunciar, o cualquier ciudadano puede denunciar una empresa que quiera vender gato por liebre, hacerse pasar por BIC sin serlo, y además porque no te conviene, vas a tener un reflector encima debido al deber de transparencia, el cual ya he señalado con anterioridad. Pero esto no quiere decir que el tener una identidad BIC no traiga beneficios. Yo creo que se van a generar una serie de beneficios, de incentivos, pero lo interesante es que todos van a venir del sector privado, ¿no? Por un lado, las tendencias de consumo son clarísimas, ¿no? Cada vez más nosotros los consumidores buscamos o preferimos aquellos productos o servicios que no solo detrás hay un válido interés de lucro, sino que hay algún tipo de proyecto beneficioso detrás. Si yo tengo 2 botellas de agua que cuestan más o menos lo mismo, el agua es agua, y sé que detrás de una de ellas simplemente hay el fin del lucro, pero que la otra, al comprar esa botella, estoy apoyando a proyectos de saneamiento en zonas rurales, me voy por la segunda botella, ¿no? Y así pasa con muchas cosas, ¿no? Muchas personas están empezando a consumir preferiblemente productos de la industria textil que saben que vienen de operaciones sostenibles. Es una tendencia de consumo que está aquí para quedarse, ¿no? Y que cada vez va a ser más grande. Entonces, el ser una sociedad BIC te permite transmitir de una manera inequívoca a tu consumidor el tipo de empresa que es y además qué es lo que ellos están apoyando con su consumo. También genera incentivos desde los propios privados, ¿no? Cada vez es más común saber de grandes empresas que prefieren tener proveedores que son empresas no solo socialmente responsables, sino que también tienen algún tipo de impacto positivo en la sociedad. Ahora que existe una manera muy fácil de medir esto, que va a ser quién tiene identidad BIC y quién no, creo que son tendencias que van a ampliarse a nivel de las grandes empresas y en general de este tipo de búsqueda de proveedores sostenibles. Y tercero, que no es un elemento menor, es la captación de talento, ¿no? Las empresas les interesa captar a su mejor talento para hacer empresas más competitivas. Y todos los estudios demuestran que los profesionales jóvenes, las personas más capacitadas, ahora no solo buscan tener una empresa, digamos, que los trate bien y que tenga un trabajo retador y bueno, sino también que sientan que no, al final del día no solo están trabajando para generar ingresos, sino que también se está buscando un impacto positivo en la sociedad y en el ambiente. El trámite parlamentario. Les voy a contar todo lo que hemos sufrido y llorado estos años, pero que tiene felizmente... No, mentira, ha sido un proceso bonito, ha sido un proceso lento, retador, pero ha sido un proceso bonito. El proyecto de ley se presenta el 8 de marzo del 2018. Este proyecto de ley en realidad
A mí me encanta cómo se genera, porque nace de una tesis de pregrado, ¿no? Juan Diego Mujica, entonces estudiante de Derecho de la Universidad de Lima, tenía un proyecto de ley tenía una tesis sobre este tema. Y estaba elaborando la tesis y le interesaba que el producto académico incluyese un proyecto de ley, para no sentir que solo había un aporte a la academia, sino que había un aporte más tangible al país. Entonces hicimos una sinergia, ¿no? Le dije, oye, yo te ofrezco los recursos del despacho para ayudarte a preparar un proyecto de ley con exposición de motivos, análisis costo-beneficio, antecedentes relevantes y tal, y a cambio lo presentamos desde el despacho. Y así fue, tal cual. Y bueno, ambos con muy buenos resultados, ¿no? Juan Diego sacó sobresaliente en su tesis y nosotros conseguimos la aprobación de una buena ley. Esto fue presentado el 8 de marzo del 2018 y derivado a 2 comisiones. Ya desde las comisiones a las que fueron derivados, uno empieza a entender que es un tema nuevo y que no necesariamente existe mucho conocimiento, ¿no? Porque lo normal hubiese sido que la comisión principal en esta materia fuese la comisión de producción, ¿no? Ahí está todo el tema de empresa y de sector productivo. Pero fue mandado a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos y a la Comisión de Economía, porque le sonó pues que aquí había algo con desarrollo empresarial. Pasó un año y logramos que este tema pueda entrar a debate. ¿De qué depende que un proyecto de ley entre a la agenda o no de una comisión? Básicamente la voluntad de quien presida la comisión en ese momento. No es que entran en orden los proyectos, sino que se van priorizando. Entonces logramos que se priorice primero en economía, nunca me voy a olvidar porque el 20 de marzo es mi cumpleaños, así como regalo, la Comisión de Economía me aprobó por unanimidad el proyecto de ley BIC, y el 2 de abril, ya con el dictamen aprobado por unanimidad en economía, logramos que la Comisión de Justicia y Derechos Humanos también lo apruebe, y también fue aprobado por unanimidad, lo cual termina siendo relevante, y luego les cuento por qué. El 22 de mayo, un poco más de un mes y medio después o 2 meses después de haber logrado la aprobación de la Comisión de Economía, la presidenta de Economía pidió que se priorice esto en el Pleno. Nuevamente, ¿cómo se decide qué dictámenes se ven primero en el Pleno? Depende del presidente del Congreso, ¿no? Él prioriza los temas. Entonces, el 3 de junio logramos que sea el presidente de la Comisión de Justicia que pida la priorización. El 4 de septiembre, seguimos en el 2019, insistimos con la presidenta de Economía para que se priorice. El 10 de septiembre, nuevamente, logramos que Justicia siga insistiendo. Como ven, no es un tema fácil, no solo porque es nuevo, sino porque políticamente pues, hay temas que a veces los congresistas consideran que son más rentables. Pero ahí nosotros seguíamos cual pulga en la oreja y finalmente logramos que el 10 de septiembre del 2019 entre a la agenda del Pleno. Pero claro, no basta con que entre a la agenda del Pleno tiene más de 50 puntos. Necesitas que el presidente del Congreso priorice su discusión en una sesión. Y de hecho lo conseguimos. Hablamos con el entonces presidente del Congreso y acordó que el 3 de octubre del 2019 este tema iba a verse en el Pleno del Congreso. Para los memoriosos, recordarán que antes del 3 de octubre está el 30 de septiembre, ¿no? Entonces el Congreso se disolvió a pocos días de discutirse este tema. Entonces, bueno, se producen las elecciones y una primera incertidumbre era si el Congreso nuevo heredaba o no la carga legislativa del Congreso disuelto. O sea, usualmente, como ustedes saben, los periodos parlamentarios son de 5 años. Acaba y se empieza de cero el próximo Congreso. Entonces, si pasaba esto con este nuevo Congreso, teníamos que empezar todo este proceso nuevamente, ¿no? Teníamos que retrotraernos y volver a presentar
un proyecto de ley. Afortunadamente se tomó la decisión de heredar la carga legislativa del Congreso anterior y empezó una nueva búsqueda de lograr que este tema entre en la agenda. Conseguimos que el congresista Dieter Columbus, de Fuerza Popular, pida priorizarlo en la agenda, logramos que el portavoz de mi bancada, Francisco Sagasti, pida priorizarlo, un acuerdo de la nueva Comisión de Economía, nos reunimos con más de 20 congresistas, ahí el Sistema B Perú me ayudó muchísimo, en particular Jorge Cayó, que me acompañó en muchas de estas reuniones, y ayudó muchísimo que haya sido proyectos de ley aprobados por unanimidad. Eso les daba como cierta tranquilidad a los colegas. Y finalmente logramos que el 23 de octubre pasado el Pleno aprobase por 110 votos a favor, 0 en contra y 1 abstención esta iniciativa y luego procediese a exonerarlo, con lo cual el proyecto ya está fuera del Congreso. ¿Dónde está el proyecto ahorita? Ahorita el proyecto, que ya no se llama proyecto porque ha sido aprobado, se llama autógrafa de ley, está en el Ejecutivo. De hecho, la semana pasada tuve reuniones tanto con la presidenta de Indecopi como la entonces ministra de Justicia, y también con el viceministro de Producción, diferentes reuniones, para explicar el proyecto, porque lo que queríamos evitar a toda costa es que este pueda ser observado y enviado de vuelta al Parlamento porque algo no quedaba claro, ¿no? Y el camino ya estaba como muy claro, ¿no? Y bueno, se produce este lunes, y entonces hay un signo de interrogación de qué es lo que puede pasar. Sería raro que el presidente encargado de la presidencia, que viene de ser presidente del Congreso, observe una norma que fue aprobada casi por unanimidad, ¿no? Pero igual hay unos días todavía, quedan un par de semanas, en los cuales la norma pudiese ser observada. No lo creo. Si me preguntan hoy, además hoy que no estoy particularmente optimista con las cosas, igual creo que las posibilidades de que esto sea observado son muy bajas. ¿Y qué es lo que va a pasar después? Entra quizás lo más importante, el proceso de reglamentación. Y eso depende exclusivamente del Ejecutivo. Igual vamos a meter nuestras narices y nuestra cuchara, porque nos interesa que haya un buen producto final, ¿no? Como ustedes saben, un buen reglamento puede potenciar y fortalecer una buena ley, pero un mal reglamento puede asfixiar por completo la ley. Es con el reglamento que se va a echar a andar todo el proceso y la posibilidad de que las empresas puedan empezar a adoptar esta identidad jurídica. La ley establece que el proceso de reglamentación tiene que ser 60 días, ¿no? Normalmente no sucede así. El Ejecutivo se toma un poquito más de tiempo, pero estaremos ahí impulsando este tema para asegurar que todo este esfuerzo, además es un esfuerzo colectivo, ¿no? Porque en todo este proceso, no solo el Sistema B, muchos emprendedores sociales, muchas personas de la academia, de la empresa, nos han venido impulsando. Entonces es un proceso colectivo, ¿no? Y estoy seguro que pronto llegará a buen puerto, como les indicaba. Yo quisiera terminar con esta frase de John Mackey, de CEO de Whole Foods, e impulsor del movimiento por un capitalismo consciente, ¿no? Que es: un día prácticamente todas las empresas operarán con un sentido de propósito superior. Integrarán los intereses de todas las partes interesadas, desarrollarán y elevarán líderes conscientes y construirán una cultura de confianza, responsabilidad y afecto. Esa es una tendencia que creo que es irreversible en el mundo y también en el país. Lo que le corresponde al Estado es facilitar ese proceso, facilitar esa tendencia. Y creo que la aprobación de la ley de sociedades de beneficio de interés colectivo es una manera de facilitar. Y es una manera, además, desde el propio Estado, de quitar algunos de los prejuicios que a veces existen en torno al sector privado, ¿no? Y por el contrario, entender que son las sinergias y el trabajo conjunto y el trabajo consciente el que puede ayudar a superar muchos de los retos de desarrollo que tenemos como país. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, Alberto. Súper interesante conocer cómo ha sido todo este camino de la ley, ¿no? Todo el tiempo que ha tomado y la perseverancia de todas las personas e instituciones que han estado atrás. Tú mencionaste a Jorge y la verdad que Jorge es un champion y tenemos el honor también de que nos está acompañando acá. No era parte de la agenda, pero está por Saludos. ahí. Así que lo saludamos, le mandamos un fuerte abrazo a Jorge. Y bueno, ahora quiero que darle el micrófono a Luis Miguel Prado, director de Economía Verde del Green Economic Coalition, para que nos cuente un poquito desde la perspectiva de los negocios y emprendimientos verdes, cuál va a ser el impacto que él ve de la ley BIC, de que se apruebe la ley BIC, ¿no? Hola, gracias Vico, gracias por la oportunidad y un saludo especial a todas las personas que nos están siguiendo. Yo quisiera arrancar mi presentación haciendo un poco yendo un poco al origen de la razón por la cual estamos ahora reunidos, y es que creo que es evidente que el camino que ha escogido la humanidad para su desarrollo no es un camino sostenible y que se están generando algunas necesidades como comunidad humana de resolver, eso, que son básicamente los problemas sociales y ambientales. Y es en ese sentido que nace la Coalición por la Economía Verde, que es básicamente la mayor red multipartita organizaciones que están empujando el tema de la economía verde, que básicamente lo que busca es resolver estas brechas a través del poder de la economía, es utilizar la fuerza del mercado para resolver estos temas sociales y ambientales que se están generando y poder buscar un mundo más sostenible, ¿no? Entonces, la Coalición por la Economía Verde opera hoy en día con su secretariado en Inglaterra y en 7 diferentes hubs en el mundo. Aquí en el Perú está siendo implementado por Foro Nacional e Internacional y Libélula, digamos, como asociación. Y básicamente lo que nosotros estamos queriendo hacer digamos, hay muchas formas de abordar cómo empujar la economía verde, ¿no? Pero cuando estuvimos dándole vueltas al camino, nos dimos cuenta que estaba existiendo aquí en el Perú una creciente cantidad de emprendimientos que ya estaban siendo verdes, o sea, que ya estaban siendo esta realidad de la economía verde aquí en el Perú. Y quiero además aclarar que cuando hablo de la economía verde, básicamente estamos hablando de todas estas empresas, son ya empresas que aplicarían a ser empresas big, porque a la hora de resolver estos temas sociales y ambientales, son empresas ya que generan beneficios de interés colectivo. Entonces, cuando hable de empresas verdes y esta comunidad que digamos, estoy representando en este momento, básicamente estamos hablando de empresas que en el futuro podrían ser empresas big. Entonces, básicamente lo que nosotros venimos haciendo es empoderando hemos tratado de crear una comunidad, digamos, de estas empresas para usarle el poder de la unión para generar sinergia, resolver obstáculos comunes y atraer nuevas oportunidades para todos. Entonces, básicamente, el trabajo que venimos ejecutando es, queremos impulsar este crecimiento de la economía verde a través del empoderamiento de las pymes verdes para elevar su competitividad y resiliencia en el mercado, ¿no? Ahora, estas empresas digamos, generan un valor muy importante para la sociedad, pero a la vez son como todas las pymes aquí en el Perú, son muy vulnerables, o sea, digamos, son un actor muy importante en la economía, representan pues el 99%, o sea, las pymes en el Perú son un actor importante en la economía, ¿no? O sea, son el 99% de las empresas, contribuyen con alrededor del 80% de la fuerza laboral, y el 40% del PBI, y de hecho son un motor para la innovación, pero solo el 6% de estas tienen acceso a un financiamiento formal y el 50% de estas mueren en el primer año.
Entonces, y peor aún para una pyme verde que en sí tiene costos operacionales más altos, porque claro, tiene que invertir en investigación, en buscar materias primas que sean mejores para el medio ambiente, en mejorar sus procesos para reducir sus impactos, trabaja en una forma, compite con empresas que son informales y estas son formales, buscan los proveedores, digamos, son de transporte, la comercialización, o sea, hay un montón de diferentes factores que hacen que estas empresas que generan estos beneficios las hacen, también son muy vulnerables y necesitan algún tipo de apoyo para poder crecer y generar estos beneficios. Ahora, ¿qué tipo de beneficios generan? Nosotros actualmente tenemos una comunidad de un poco más de 215 pymes y dentro de esta comunidad, digamos, tenemos catalogadas según algunos desafíos, voy a enumerar algunos. Básicamente, estas empresas están resolviendo problemas de acceso al agua o están presentando alternativas al plástico o buscan generar también alternativas a la energía a través de la energía renovable, gestionan los residuos, generan moda sostenible o movilidad sostenible, en fin, están resolviendo un montón de problemáticas que se deben abordar en el Perú y que, digamos, a través del gobierno a veces es más difícil llegar y entonces estas empresas que ya están operando son un primer camino hacia resolver estos problemas. Yo quisiera también aprovechar de poner un ejemplo mucho más práctico de cómo estas empresas ayudan utilizando un poco la experiencia de Inglaterra. O sea, en el 2005 Inglaterra creó también un estatus similar al de la ley BIC, que se llama los Community Interest Companies. Y según el reporte del 2018, voy a leer algunas cifras muy rápidamente, para mostrar un poco el impacto de estas empresas, quisiera decir que básicamente el 28% del por ciento de estas empresas en Inglaterra están localizadas en las zonas más vulnerables de Inglaterra. Y el 75% de ellas apoya a personas o grupos desfavorecidos y marginados, y el 55% de estas buscan emplearlos. El 48% también de estas empresas de interés, de ayuda de la comunidad, son lideradas por mujeres versus el promedio de las pymes tradicionales en Inglaterra, que es el 20%, o digamos el 30% también de estas empresas tienen al menos un director o ejecutivo a cargo de un representante de grupos minoritarios versus el 5% de las pymes tradicionales. Y el 57% de estas empresas ha desarrollado un nuevo producto o servicio innovador versus el 33% de las pymes tradicionales. O sea, lo que quiero llegar con todo esto es que estas empresas son muy importantes para el futuro y el desarrollo de los países. Y en el caso de Perú, que tiene mucho por desarrollar, definitivamente son muy valiosas y muy importantes. Entonces, cualquier apoyo para estas empresas es muy necesario. Y bueno, como parte del trabajo que nosotros venimos desarrollando, y nosotros hemos tenido procesos de diálogo con estas empresas para conocerlas, saber cuáles son sus necesidades, y en estos espacios de diálogo veníamos haciendo desayunos y les íbamos preguntando básicamente 4 preguntas, ¿no? O sea, ¿qué las motivó a ser verdes? ¿Cómo había sido su trayectoria? ¿Qué obstáculos habían encontrado y qué le demandarían a un tomador de decisiones para ayudar a su mejoría? Y a las 96 empresas a las que preguntamos, los 4 factores más importantes que eran de necesidad o obstáculos para ellas para crecer, resultó la falta de visibilidad, la falta de conciencia del consumidor, la falta de alternativas a financiamiento y la falta de incentivos del Estado. Y lo que genera la ley BIC en este momento, básicamente resolvería prácticamente los grandes problemas de estas empresas, porque o sea, la ley BIC, si bien el primer factor que es un obstáculo para ellas es la falta de visibilidad, que no existen espacios en donde estas empresas se puedan visibilizar o puedan diferenciarse de la competencia,
o incluso este tema de educar al consumidor para que entienda el valor que generan estas empresas y las puedan preferir, pues tener algún tipo de sello o algún tipo de nominación jurídica que las diferencie, pues les da un tremendo apoyo a estas empresas, porque rápidamente el consumidor va a poder diferenciar, saber quiénes son estas que están haciendo estos beneficios versus aquellas que no lo están haciendo. Entonces rápidamente pueden beneficiarse en el sentido de que uno se educa al consumidor a reconocer los beneficios de estas empresas y dos, les da una visibilidad especial para que puedan competir. Y como decía muy bien Alberto, digamos, si bien no es el fin inicial, pero eventualmente cuando ya estas empresas puedan ser reconocidas, eventualmente podrán poder acceder a algún tipo de beneficio por el beneficio en sí que están generando a la sociedad. Porque, o sea, si bien en este momento no existe ningún tipo de castigo a alguna empresa que está generando unos daños o costos al país, por ejemplo, alguna empresa que emita emisiones y está generando impactos en la salud de las personas al generar el impacto en los pulmones y eso tiene un costo en la salud. O sea, hay ciertos costos que se van trasladando al país a través de procesos que no son en este momento castigados, pero digamos, el reconocer aquellas que están haciendo las cosas bien y reduciendo esos costos podría de alguna forma en el futuro generar algún tipo de beneficio. Y bueno, y solo para cerrar, no quiero tomar mucho tiempo, yo quisiera básicamente mencionar que lo que nos va a traer la ley BIC hacia el futuro y uno de los grandes beneficios que nos va a generar para mí es la generación de data. O sea, a mí me hubiera gustado poder presentar un montón más de información sobre los impactos positivos que generan estas empresas, pero en realidad no existe porque no existe actualmente algún tipo de organización estatal o fidedigna. O sea, básicamente la información que se maneja son a través de organizaciones como la de Economía Verde o quizás Sistema B, pero básicamente no hay data y la data es vital para poder planificar el desarrollo. Entonces, la ley BIC lo que nos puede dar es una información que nos pueda permitir cuantificar el impacto positivo de estas empresas. Y también nos va a poder dar información para poder planificar la ayuda o desarrollo donde más se necesita. Si ya tú sabes que estas empresas están localizadas en ciertas regiones y ves que hay otras regiones que no las tienen, pues el gobierno podría luego poder enfocar sus esfuerzos hacia regiones donde no hay ningún tipo de apoyo. Y también puede facilitar luego o sea, al gobierno poder escoger también el tipo de apoyo que ya existe. Hoy en día el gobierno tiene mecanismos de apoyar a las pymes como el Perú Marketplace de PromPerú, o Innovate Perú, o Perú Imparable del Ministerio de la Producción, o Perú Responsable del Ministerio de Trabajo, los econegocios del Ministerio del Ambiente. Todos son plataformas de apoyo a las pymes, pero es el mismo Estado a través de los compromisos internacionales que va adquiriendo, en donde tiene que ir viendo cómo va a poder apoyar hacia estos cambios que el mundo está requiriendo y lo puede hacer básicamente diferenciando rápidamente a estas empresas que están generando ese apoyo para darles facilidades a través de estos mecanismos. Otra forma que yo veo en la cual se puede ayudar mucho con la ley BIC es que facilita la inversión con propósito. A lo largo de este tiempo que nosotros venimos operando, hemos recibido el interés de varios grupos de inversiones privados que ya hoy en día están buscando invertir su dinero en empresas que generen, empresas con propósito, que están generando estos beneficios necesarios para el mundo. Pero el asunto es ¿cómo lo defines? ¿Cuál es verde y cuál no es verde? Entonces, la ley BIC va a facilitar muchísimo el poder diferenciar a dónde dirigir estas inversiones que se vienen hacia el futuro. Y bueno, y solamente para cerrar y no tomar mucho tiempo, me parece que también va a ser un camino muy grande para ayudar a las empresas grandes
a poder reducir su impacto, porque estas empresas grandes pues trabajan con proveedores y en la medida que quieran reducir sus impactos, pues va a ser más fácil poder escoger a su proveedor una vez que este proveedor tenga claramente definido que genera estos beneficios. Entonces, a la hora que estos beneficios se van cargando también al impacto de la empresa grande, finalmente se reduce en el impacto también de las empresas grandes, ¿no? Entonces, yo quisiera básicamente cerrar agradeciendo muchísimo a Alberto Belaunde y a Sistema B, que sé que ha estado detrás de todo este tema, porque creo yo que esto abre ya el camino hacia el desarrollo de un país más innovador, más competitivo, porque el futuro básicamente requiere de este tipo de empresas y esto va a facilitar mucho que el Perú empiece a posicionarse y a hacer crecer un poco más esta línea de empresas que está cada vez siendo más fuerte en el Perú, pero que esto va a poder apoyar a que crezca muchísimo más, ¿no? Buenísimo, Luis Miguel, muchas gracias. Y nada, ahora quiero, antes que nos gane, no nos vaya a ganar el tiempo, quiero invitar a Mariale Soto, directora de Desarrollo de Negocios de Sistema B, para que nos cuente un poquito cuáles son las tendencias y la visión que tiene ella desde Sistema B, que es una organización global, y que han estado atrás apoyando también a toda la organización para que salga la ley BIC, ¿no? Dale, Mariale, cuéntanos un poquito esa visión. Y quiero realmente agradecer a Jorge, que nos está apoyando un montón, resolviendo algunas consultas directamente desde el chat. Muchísimas gracias, Jorge. Totalmente. Sí, nada, gracias Nico, gracias por la invitación. Gracias Alberto también por el recuerdo de todo el proceso a lo largo de los años que ha implicado esta ley. Súper pertinente escucharlo también en este contexto, ¿no? Y gracias también Luis Miguel por la presentación. De hecho, hay varias de las preguntas del chat que voy a ir respondiéndolas ahora, voy a aprovechar para ir respondiéndolas en general durante los temas que voy a ir comentando, pero yo quiero primero un poco hablar del contexto, de un poco de dónde nace esta ley, de dónde viene, qué está pasando afuera en términos nivel internacional respecto a estos temas, por qué es importante para Perú, qué vamos a ganar, qué otros mecanismos existen, y por último hablar también sobre la diferencia entre las sociedades BIC y las empresas B, que ahí también he visto algunas preguntas y de hecho constantemente veo como a veces en artículos se usa de manera indistinta, ¿no? Entonces ahí solo para aclarar eso. Y con el primer punto un poco del contexto, quizás contarles de que esta es una ley que en realidad tiene 10 años desde el primer estado en Estados Unidos, que fue Maryland, el 1 de octubre del 2010, que fueron los primeros que promulgaron la ley en Estados Unidos, es Benefit Corporation, que luego se tradujo a sociedades BIC en Perú, ¿no? Entonces es algo que ya tiene 10 años desde que se empezó a implementar ya en distintos países, y lo que ha ido pasando es que ya 38 estados de Estados Unidos, Italia, Colombia, Ecuador, e incluso British Columbia de Canadá, ya tienen esta ley. Y hoy día en Estados Unidos ya hay más de 10.000 Benefit Corporations. Y de hecho, incluso como dato, es que el presidente de Colombia tiene la intención y ha puesto el objetivo de que en Colombia hayan 10.000 sociedades BIC, que esos países ya lo tienen promulgado, ¿no? Ya lo tienen incluso como ley funcionando. Entonces, si bien esto es algo que ya tiene un tiempo, sí es algo de bastante vanguardia, porque realmente es que Perú lo está haciendo mucho antes que muchos otros países. Somos el tercer país de la región en tener esto, y en realidad solo, o sea, pensando en como países que lo tienen aplicado a todo su territorio nacional, seríamos Italia, Colombia, Ecuador y próximamente Perú, ¿no? Entonces Perú se sumaría como cuarto país de tener esta ley reglamentada, lo cual es algo muy importante, hay que aplaudir este proceso, es algo realmente que nos debería llenar de orgullo, digamos, a este nivel, ¿no? Y esto un poco responde a un contexto internacional en el que hay muchas cosas sucediendo, en el que el rol de la empresa o el paradigma acerca del rol de la empresa está cambiando, ¿no? Entonces no es un fenómeno peruano, es algo que viene de una convicción en donde las empresas son agentes esenciales para el desarrollo del país, ¿no? Viéndolo desde una mirada de desarrollo sostenible, entendiendo de que hay muchas estas cosas que vienen de afuera, el Business Roundtable, BlackRock diciendo muchas cosas, el Foro Económico Mundial, ¿no? Como muchas cosas sucediendo a nivel del sector corporativo, y está sucediendo precisamente porque las empresas y los movimientos empresariales están viendo que trabajar en propósito y trabajar en sentido de empresa, más allá de generar utilidades, es una forma para prepararse para el futuro, ¿no? Prepararse en un futuro en el que esto ya no va a ser algo
que podrá ser elección de algunos, sino va a ser parte de las reglas fundamentales sobre las cuales construimos empresas en la sociedad, ¿no? Entendiendo un poco que el rol de la empresa cambia, ¿no? Que es algo que Alberto y Luis Miguel lo han delimitado muy bien, ¿no? Entonces, esta figura legal, las sociedades BIC, le da una identidad común a algo que antes tenía muchos nombres, ¿no? Antes, cuando veíamos una empresa de impacto, o quizás hablamos de Cunan, o la colisión, o empresas con propósito, o empresas de impacto, emprendimiento social, en fin, como es algo que en general tiene muchos nombres, pero hoy día como Perú y como Estado peruano estamos muy cerca de otorgarle una identidad y un nombre común a esto. Y esto significa que cualquier empresa en el territorio peruano puede decidir, o va a poder, idealmente quizás el próximo año, inicios del próximo año, pueda constituirse como una empresa de estas características, ¿no? Y ya no es solo, depende de si es que tú te constituyes así por el acceso a la información que tienes, sino, imagínense, abogados dando consejo legal acerca de que, oye, tú quizás te puedes constituir como una empresa de estas características porque responde a lo que tú me cuentas y al objeto de tu organización, ¿no? Y empresas, por ejemplo, que a veces las perciben como ONGs, porque no necesariamente pueden comunicar muy bien como su identidad, van a poder poco a poco darse a conocer y responder a una identidad legal que el Estado peruano reconoce, ¿no? Y esto es sumamente importante porque nos permite unificar, y como bien dijo Luis Miguel, esto nos permite ya como ponerle un nombre a algo que, como bien he dicho, ya tenía distintos otros nombres, ¿no? Entonces, y pensando en qué van a ganar estas empresas, en por qué precisamente son importantes, van a tener, y Alberto ahí ya lo mencionó, ¿no? Mencionó el tema de beneficios tributarios, el de exoneraciones, y a mí me gustaría solo quizás ahondar un poquito sobre eso, acerca de que la ley, como bien dijo Alberto, dice que no va a haber ningún tipo de beneficio tributario, y eso está bien, porque la idea es precisamente que las empresas no se conviertan a sociedades BIC para ver si es que pueden tener exoneraciones de impuestos, sino porque realmente creen que el rol de su empresa debe ser este y que debe responder precisamente no solo a resultados económicos, sino también el impacto social y ambiental que puede tener en su entorno, ¿no? Entonces, esto lo que hace es no poner la presión en el Estado, y que es el Estado quien debe dar los beneficios y promover ese tipo de empresas, sino el mercado. Y eso es muy importante porque todos somos parte del mercado, nosotros como consumidores, nosotros como partes, como trabajadores de empresas o de organismos de gobierno, de distintas entidades, el Estado, las mismas empresas, las cadenas de abastecimiento, todos somos parte de un mercado en el que se hacen transacciones económicas, ¿no? Entonces, los beneficios van por ahí, y la idea es que precisamente esta ley, al ponerle un nombre, permita ampliar y abrir la puerta a que el mismo mercado pueda dar los beneficios, ¿no? Y hay quizás algunos ejemplos. Por ejemplo, el sector financiero, particularmente bancos, diseñando productos financieros orientados a sociedades BIC, porque encuentran que quizás hay alguna disminución en las ecuaciones de riesgo o en ciertos procesos, porque oye, podemos diseñar, o algún banco que diga, oye, yo quiero ser el banco de estas nuevas empresas que sean sociedades BIC, y empezar a posicionarse en esa línea. Supermercados, por ejemplo, decidiendo incorporarlo en sus procesos de selección de proveedores, quienes tienen este foco, y ya tienen un nombre específico que es el que el Estado da. Municipalidades, organismos de gobierno, indicando que, por ejemplo, podrían tener objetivos de que las compras públicas, el 30% de las compras públicas a cierto año, sean de sociedades BIC. Entonces, esa es precisamente la idea y un poco la teoría de cambio de esta ley, de que le ponemos un nombre a estas entidades y luego respondemos y vemos cómo el mercado reacciona a esto, ¿no? Y es súper importante mencionar que este es un proceso en el que hemos estado muchas organizaciones. Ha estado Nexos, Más Uno, ha estado la Cámara de Comercio de Lima involucrada, ha estado AmCham, ha estado Sistema B, ha estado Perú 2021, Cunan, L+1, en fin. Hemos sido distintas organizaciones que hemos sido parte de este proceso porque creemos que es súper importante, uno, no solo que la ley llegue a buen puerto y que efectivamente la ley se reglamente y tengamos un reglamento bastante acorde, sino que luego este mecanismo se use, y precisamente
yo estoy muy segura que quizás la mayoría que están acá son partes de empresas, son empresarios. Entonces, lo que nosotros buscamos es eso, que este mecanismo sea utilizado, ¿no? Y de hecho también tiene un uso súper interesante, que ahí solo quizás como dato, probablemente muchos escucharon que el Business Roundtable, esta entidad, como especie de gremio norteamericano en donde están todas las grandes empresas del país, dijeron que el año pasado el foco iba a ser ya no solo generar utilidades, sino también precisamente preocuparse por sus propósitos y generar impactos sociales y ambientales. Hoy día, lo que se le critica mucho a esta declaración del Business Roundtable es que ninguna de estas empresas se ha convertido en una benefit corporation, en lo que vendría a ser equivalente una sociedad big. Entonces, también es un recurso para nosotros como consumidores y como sociedad de poder ver cuáles son esas empresas que hacen compromisos con la sostenibilidad, porque al final la ley BIC es la manera como más, es el compromiso más concreto y más como ambicioso que una empresa quizás pueda hacer, porque incorpora en su estatuto la consideración de distintos grupos de interés. Entonces, esto definitivamente es algo muy importante, y ahí veo en los comentarios que efectivamente el Business Roundtable ha sido muy criticado, y esto es una evidencia por la cual se le está criticando mucho, incluso al WEF y también a BlackRock. Entonces, hay muchas cosas acá importantes de las cuales conversar. Y solo como para terminar, y hay algunas preguntas que todavía hay ahí, ser una sociedad big es hacer una... de que el impacto social y ambiental va a ser considerado en los procesos de toma de decisiones. Y además, como sistema B, nosotros tenemos una herramienta que es la evaluación de impacto B. Esta herramienta es un recurso buenísimo para las empresas que dicen, ok, yo quiero esto, pero también quiero saber cómo realmente puedo profundizar en estos temas. Es una herramienta gratuita que está en línea, que de ahí puedo poner el link en el chat, que responde a esa pregunta del cómo. Ok, yo ya sé que mi empresa va en esa dirección, pero realmente, ¿qué acciones tengo que hacer uno a uno para empezar a bajar esto? Entonces, la herramienta es gratuita, buscan en Google evaluación de impacto B, la encuentran y van a poder acceder a ella. Y ahí, Vico, si me permites responder a una pregunta que igual ya han estado respondiendo por ahí, es el tema de las diferencias entre la ley BIC y las empresas B. Y de hecho, ser una empresa B es una certificación otorgada por BILAB, una entidad norteamericana de la cual nosotros somos los aliados locales para precisamente impulsar este tipo de empresas. Y hay dos requisitos fundamentales. El primero es en sus estatutos incorporar, que la empresa va a incorporar en su proceso de toma de decisiones a sus grupos de interés. Y segundo, cumplir con la evaluación de impacto B, esta evaluación que les conté, y obtener por lo menos 80 puntos. La coincidencia que hay con la ley BIC es que el requisito legal de la certificación y el requisito legal de la ley es el mismo. Entonces, una empresa al cumplir con uno, está cumpliendo automáticamente con el otro. Entonces, yo hoy día, hace un par de semanas leí un artículo que hablaba de que las sociedades BIC son los estudiantes aplicados, son los que están muy, muy presentes intentando y obteniendo las mejores notas de la clase, y que las empresas B son las empresas que han pasado por un proceso de verificación que demuestran su impacto y que quizás ya son los graduados, los que han obtenido el doctorado, los que están ya como en un nivel de proficiencia bastante avanzado, ¿no? Y como mensaje, como para cerrar, que bien Alberto lo mencionó, lo que viene ahora es el reglamento, ¿no? En ese sentido, yo a todos los que están presentes me encantaría que tengan una voz. Como bien dice, vamos a probablemente armar una mesa y que ustedes puedan, y sería muy valioso que ustedes puedan leer la ley y poner sus necesidades y indicarnos cuáles son sus necesidades para precisamente evaluarlos y tomar en cuenta cuáles son esas cosas que hay que tomar en cuenta en el proceso de reglamentación, porque definitivamente vamos a necesitar muchas perspectivas y sus perspectivas van a ser muy valiosas y muy valoradas. Y con eso ahí te la devuelvo, Vico. Gracias, Mariale, buenísimo. Les quiero agradecer a los tres. La verdad que nos está quedando un poquito corto el tiempo para la ronda de preguntas, pero ahí ya han ido, mientras iban exponiendo, contando un poco o resolviendo estas consultas. Quiero pedirle a Alberto que nos comparta una última reflexión sobre cuál es su visión de cómo continúa el proceso de la ley, ¿no? Este paso de la reglamentación y dónde ve él que de alguna manera necesita la colaboración de otros actores, sea la sociedad civil, empresas con propósito, para que de alguna manera esto
salga lo más pronto posible en pro de la reactivación económica, porque tiene que ser parte de esta nueva reactivación económica que necesitamos como país, ¿no? Así es. Yo a partir de ahora solo voy a aceptar estar en eventos donde esté presente Jorge, porque es una maravilla, va respondiendo todas las dudas y nos facilita mucho el trabajo. Así que a partir de ahora es un requisito indispensable para participar en un Zoom. No, bueno, agradecerles por la invitación, Vico, muchísimas gracias. Esto es importantísimo, este nunca fue un proceso de un congresista impulsando un proyecto, ¿no? Sino de un representante de un ecosistema social que es mucho más amplio y que ya está trabajando en el Perú y que está haciendo cosas maravillosas. Entonces, lo importante es que quienes vayan a reglamentar en el Ejecutivo, probablemente el liderazgo lo va a tener, produce, entiendan qué hay detrás de este proyecto, de esta ley, ¿no? Y es importante que sea un proceso donde aseguremos que tengamos un espacio en la mesa, ¿no? Y podamos dar nuestra opinión, decir que funciona, que no funciona, y que la opinión de todos sea tomada en cuenta. Pero para ello es fundamental que conversen, que hablen de la ley, que si hay un espacio que escriban, que lo comenten con otras personas, socializar más las bondades de esta ley y la necesidad pues, de tener un reglamento que responda a las expectativas y que sea hecho de manera participativa. Muchas gracias. Bueno, gracias Alberto, y nada, quiero agradecer a todos los que nos han acompañado, a Alberto, a Luis Miguel, a Mariale, a Jorge que nos ha apoyado de forma voluntaria, y nada, quiero dejar algunos mensajes nomás de la importancia de la ley BIC en el tema de las empresas con propósito y cómo comenzamos a trabajar sobre esto para la reactivación económica, darle a estas empresas que ya tienen un ADN, como decía Alberto, nacen con un ADN de generar no solo un tema económico, sino otro tipo de variables, abordar los temas sociales y ambientales como parte de su misión, y comenzar a darles una etiqueta para que el consumidor, que cada vez está cambiando, pueda comenzar a elegir. Finalmente, lo que la ley les está dando el día de hoy es visibilidad, una etiqueta para que todos podamos reconocer y comenzar a tomar unas decisiones. Por ahí veía algunos comentarios, la ley no busca necesariamente que las empresas grandes comiencen a migrar, lo que busca en realidad es que el consumidor sepa a quién tiene que elegir, a quién yo ahora que estoy valorando que el consumo tiene que ser realmente responsable y quién realmente está haciendo las cosas bien para comenzar a optar por esa decisión. Entonces, nada, quiero cerrar la sesión, Conversaciones más uno. Están todos invitados, como les comenté al principio, a encontrarnos nuevamente este 1, 2 y 3 de diciembre en Nexos más uno. Y bueno, eso es. Gracias a todos por habernos acompañado. Muchas gracias. Gracias. Chao, Alberto. Chao a todos. Chao, Gracias, chicos. Jorge. Chao, Mariale. Encantado. Nos vemos.